El 18 de agosto del 2024, el mundo del cine perdió a uno de sus más grandes íconos, Alain Delon, quien falleció en su residencia en la región de Lorette, al sur de París, a los 88 años. Conocido por su imponente presencia en la pantalla y su vida personal llena de controversias, Delon dejó un legado que pocos pueden igualar. Su muerte, anunciada por sus 3 hijos, marcó el final de una era en el cine europeo, pero también marcó el fin de la vida de una figura bastante controvertida. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y lamentablemente este es uno de esos videos que, sí, son interesantes porque ahondamos, profundizamos en algunos personajes, pero son los peores videos en realidad porque nacen de una triste situación. En este caso, el fallecimiento de Alain Delon, una leyenda que quizás no sabías, pero su nombre completo es, y te lo leo, Alain Fabien Maurice Marcel Delon. El hombre nació el 8 de noviembre de 1935 en un suburbio al sur de Francia. Alain Fabien Maurice Marcel Delon nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, un suburbio del sur de París. Su vida desde el principio estuvo marcada por la inestabilidad. Sus padres, un director de cine amateur y una farmacéutica, se divorciaron cuando él tenía solo 4 años. Este evento crucial lo dejó a cargo de una familia de acogida donde permaneció hasta que su madre volvió a casarse con un carnicero. La adaptación a esta nueva vida no fue fácil para Delon, quien pronto mostró una naturaleza rebelde. Durante su juventud fue expulsado de varias escuelas, ganándose la reputación de ser un joven problemático. Sus conflictos con la autoridad lo llevaron a escaparse de casa a los 14 años con la intención de embarcarse hacia América. Sin embargo, su viaje terminó abruptamente en Burdeos, donde fue detenido y devuelto a su familia. Este fue solo uno de los muchos momentos turbulentos de su juventud. En 1953, a los 17 años, Delon se alistó en la Marina francesa buscando una salida a su vida caótica. Fue enviado a Indochina, donde sirvió durante la Guerra de Independencia vietnamita. Sin embargo, su carácter indomable lo llevó a meterse en problemas, incluso allí siendo arrestado por robar un jeep militar. Pasó tiempo en prisión y tras cumplir su condena fue dado de baja del ejército. Su tiempo en Indochina dejó una marca indeleble en él, especialmente después de ver la película Grisby de Jacques Becker en Saigón, donde se identificó con el personaje interpretado por Jean Gabin, un mafioso de códigos morales rígidos. Fue este encuentro con el cine lo que sembró la semilla de lo que sería su futura carrera. Al regresar a París, Delon se sumergió en los barrios bajos de la ciudad, donde comenzó a trabajar como estibador en el mercado de Les Halles y como mozo en un café cerca de los Campos Elíseos. Su vida estaba lejos de la de una estrella de cine, pero el destino tenía otros planes. En 1957, mientras asistía al Festival de Cannes con su amigo, el actor Jean-Claude Brialy, un cazatalentos lo descubrió. Aquel fue el primer paso hacia una carrera que lo llevaría a lo más alto del cine europeo. Aunque Hollywood se interesó por él y le ofreció un contrato, Delon decidió quedarse en Europa. Su primer gran papel llegó en 1957 con Quand la femme s'en mêle, dirigida por Yves Allégret. Aunque su participación fue modesta, su presencia en la pantalla llamó la atención. El verdadero reconocimiento llegó en 1960 con su interpretación en A pleno sol, Plein Soleil, dirigida por René Clement. En esta película, Delon interpretó a Tom Ripley, un joven ambicioso y amoral que asesina a su amigo para robarle su identidad. La actuación de Delon fue electrizante, mostrando una mezcla de belleza y peligro que lo convertiría en una estrella internacional de la noche a la mañana. La película fue un éxito rotundo y Delon se estableció como uno de los actores más prometedores de su generación. Su determinación y autoconfianza que lo llevaron a imponerse como protagonista cuando inicialmente se le había asignado un papel secundario. Fueron rasgos que definirían su carrera y su vida. La década de los 60 fue un periodo dorado para Alain Delon. No solo era considerado uno de los hombres más atractivos del mundo, sino que también demostró ser un actor de gran talento. Trabajó con algunos de los directores más influyentes de Europa, consolidando su lugar en la historia del cine. En 1960, Luchino Visconti lo eligió para interpretar a Rocco en Rocco y sus hermanos. Este papel fue un desafío para Delon, ya que el personaje demandaba una profunda carga
carga emocional. La película narra la historia de una familia siciliana que emigra a Milán en busca de una vida mejor y Rocco, el personaje de Delon, se convierte en el eje moral de la trama. La interpretación de Delon, llena de sensibilidad y humanidad, fue ampliamente elogiada y la película se convirtió en un clásico instantáneo. Ese mismo año, Delon trabajó con Michelangelo Antonioni en El Eclipse, la última parte de la trilogía existencial del director italiano. Junto a Monica Vitti, Delon entregó una actuación que exploraba la alienación y la desesperación en la sociedad moderna. La película, con su estilo visual innovador y su enfoque minimalista, fue un éxito entre los críticos y fortaleció aún más la reputación de Delon como un actor serio y comprometido. Pero quizás su colaboración más icónica fue con el director Jean-Pierre Melville. En 1967 Melville lo dirigió en El Samurái, una obra maestra del cine noir que se ha convertido en un referente del género. Delon interpretó a Jeff Costello, un asesino a sueldo solitario que vive bajo un estricto código de honor. Su actuación, caracterizada por su contención emocional y su precisión, fue alabada por la crítica y el público. La imagen de Delon con su abrigo y sombrero caminando por las calles de París se convirtió en una de las más emblemáticas del cine. Alain Delon no solo fue conocido por su talento actoral, sino también por su capacidad para seducir a algunas de las mujeres más bellas y talentosas del mundo. Su vida amorosa fue tan intensa y apasionada como sus papeles en el cine, y su fama de seductor lo precedía allá donde fuera. Delon fue, en muchos sentidos, el epítome del galán europeo de mediados del siglo XX, combinando una belleza casi sobrenatural con un carisma y una confianza en sí mismo que resultaban irresistibles. Su primer gran amor conocido fue Romy Schneider, con quien formó una de las parejas más icónicas del cine y de la vida pública en la década de 1960. Se conocieron durante el rodaje de Christine en 1958 y aunque al principio no se llevaban bien debido a la barrera del idioma, pronto se enamoraron. La prensa europea los bautizó como los novios de Europa y su relación fue intensamente seguida por los medios de comunicación. Sin embargo, la relación, a pesar de la profunda conexión emocional, estaba destinada a ser tumultuosa y finalmente terminó en 1964, cuando Delon dejó a Schneider por la actriz francesa Nathalie Delon, nacida Francine Canovas, con quien se casó ese mismo año. Nathalie dio a luz a su primer hijo, Anthony, consolidando así un nuevo capítulo en la vida de Delon. Sin embargo, la ruptura con Schneider no significó el fin de su relación. A lo largo de los años, Delon y Schneider mantuvieron una amistad cercana, y cuando ella falleció trágicamente en 1982, Delon quedó devastado. En una entrevista posterior, reveló que había fotografiado a Schneider en su lecho de muerte y que llevaba esas fotos en su billetera cerca de su corazón como un recordatorio constante del amor que una vez compartieron. Después de su matrimonio con Nathalie, que terminó en divorcio en 1969, Delon inició una larga relación con Mireille Darc, una actriz con la que compartió 15 años de su vida. Darc fue, según Delon, el amor de su vida. Juntos formaron una de las parejas más glamorosas del cine francés y aunque nunca tuvieron hijos, su relación fue profundamente significativa para ambos. Darc fue una figura central en la vida de Delon hasta su muerte en 2017, momento en el que Delon confesó que sin ella también podría haberse ido. La vida amorosa de Delon no se detuvo ahí. A finales de los años 80 comenzó una relación con la modelo holandesa Rosalie van Bremen, con quien tuvo 2 hijos, Anouchka y Alain Fabien. Aunque su relación terminó en 2001, Delon siempre mantuvo una conexión especial con sus hijos, especialmente con Anouchka, a quien describió en más de una ocasión como la mujer de su vida. Delon era conocido por ser un hombre que vivía intensamente y que disfrutaba de los placeres de la vida, incluyendo sus múltiples relaciones amorosas. Su capacidad para encantar a las mujeres fue parte integral de su persona, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen de seductor impenitente, también había un hombre profundamente afectado por los amores perdidos y por la incapacidad de mantener relaciones duraderas y estables. A partir de la década de 1990, la carrera de Alain Delon comenzó a declinar. El actor, que una vez había sido una de las estrellas más brillantes del cine europeo, se fue alejando gradualmente de las cámaras. Aunque siguió actuando en algunas películas, ninguna de ellas alcanzó el éxito o la aclamación crítica de sus trabajos anteriores. Delon se encontró cada vez más
en el rol de personajes que reflejaban su propia edad y en muchos casos su propio desencanto con la vida. Su última aparición en la gran pantalla fue en Asterix en los Juegos Olímpicos de 2008, donde interpretó a Julio César. Aunque el papel era más una parodia que un verdadero desafío actoral, Delon lo asumió con el mismo profesionalismo que caracterizó toda su carrera. A pesar de esto, el reconocimiento que había recibido a lo largo de los años comenzó a desvanecerse y Delon decidió retirarse casi por completo del ojo público. Los últimos años de Delon estuvieron marcados por problemas de salud que lo forzaron a vivir en reclusión en su propiedad en Douchy, en la región del Loiret. Tras sufrir un derrame cerebral en 2019, su estado físico se deterioró considerablemente, lo que lo llevó a reducir drásticamente sus apariciones públicas. Su reaparición en el Festival de Cannes de 2019, donde recibió una Palma de Oro honorífica, fue un momento emotivo tanto para el actor como para sus seguidores. Es un poco un homenaje póstumo, pero en vida, dijo entre lágrimas al aceptar el galardón. A lo largo de su vida, Alain Delon fue tanto admirado como criticado, no solo por su talento en la pantalla, sino también por sus opiniones y comportamientos fuera de ella. Uno de los episodios más oscuros y polémicos en la vida de Alain Delon ocurrió el 1 de octubre de 1968, cuando su amigo y guardaespaldas, Esteban Markovich, fue encontrado muerto en un basurero en el pueblo de Elancourt, cerca de París. Este incidente desató el infame caso Markovich, un escándalo que sacudió a toda Francia. Delon, junto con el gángster corso François Marcantoni, fue investigado por la policía debido a una carta que Markovich había enviado a su hermano antes de morir, donde advertía: si me matan, todo es por culpa de Alain Delon y de su padrino François Marcantoni. La investigación policial también reveló denuncias de fiestas sexuales en las que supuestamente participaron celebridades, incluyendo a Delon y miembros del gobierno francés, como el futuro primer ministro Georges Pompidou. Según los testimonios, la esposa de Pompidou, Claude Pompidou, habría sido el foco de unas fotos comprometedoras tomadas en una de esas fiestas. Este escándalo, que involucró rumores de asesinatos, corrupción y escándalos sexuales, dominó la prensa francesa y puso a Delon en el centro de un torbellino mediático. En una entrevista de 1969 con la BBC, Delon tuvo que enfrentarse a preguntas sobre su posible vinculación con el asesinato de Markovich y su participación en estas fiestas, así como sobre sus preferencias sexuales, particularmente en relación con directores como Luchino Visconti. Stefan Markovich's body was found on October the 1st. People say that he was your stand-in and your bodyguard. No. First of all, he was my friend. Then I got divorced with my wife. Then, after that, she became his mistress. A medida que envejecía, Delon se volvió más franco en sus declaraciones, sin preocuparse demasiado por la corrección política, lo que lo convirtió en una figura aún más polarizante en el panorama cultural francés. Delon nunca ocultó su simpatía por la extrema derecha francesa y su amistad con Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, fue objeto de numerosas críticas. En 2013, Delon expresó públicamente su apoyo al avance del Frente Nacional, describiéndolo como edificante y criticando a los políticos tradicionales por su desconexión con el pueblo francés. Estas declaraciones fueron vistas como un respaldo preocupante a una ideología divisiva, lo que intensificó las reacciones en su contra y polarizó aún más la opinión pública sobre él. Además, sus comentarios sobre la homosexualidad generaron una gran controversia. En una entrevista de 2013, Delon afirmó que la homosexualidad era contra natura y que, aunque no tenía problemas con que las parejas del mismo sexo se casaran, se oponía firmemente a que adoptaran niños. Estas palabras desataron una oleada de críticas, especialmente en un país como Francia, donde los derechos LGBT+ han sido un tema de gran debate y progreso en las últimas décadas. La percepción pública de Delon se dividió aún más, con muchos viendo en él una figura anacrónica, aferrada a valores y creencias pasadas de moda. El machismo declarado de Delon también fue motivo de intenso debate. En una ocasión, cuando se le preguntó si se consideraba machista, respondió: no sé qué considera usted machista. Si una bofetada a una mujer es machismo, yo soy machista. Yo también he recibido bofetadas, incluso de mujeres. Esta declaración, en lugar de mitigar las críticas, solo sirvió para amplificarlas, pintando a Delon como un hombre insensible a las cambiantes normas sociales y culturales en torno al género y la violencia. La forma en que Delon abordaba los temas relacionados con el acoso también reveló mucho sobre su perspectiva. En una entrevista concedida al diario Le Monde, el actor sorprendió al confesar que había sido acosado por varias mujeres en su juventud.
El acoso no nació con el productor Harvey Weinstein. Yo fui víctima de acoso cuando era más joven. Hubo 2 o 3 mujeres que se me tiraron encima. Lo acepté, estuve contento y no llamé a la policía, declaró Delon. Para él, el acoso era un tema complicado donde las dinámicas de poder y género se entrelazaban de manera controvertida. Este comentario, que podría interpretarse como una trivialización del acoso, reflejaba una visión que estaba más en línea con su tiempo de formación y no con las sensibilidades modernas. El deterioro de su salud no solo afectó su cuerpo, sino también su espíritu. En varias entrevistas, Delon habló abiertamente sobre su deseo de morir con dignidad, expresando su apoyo a la eutanasia, un tema profundamente controvertido. En 2022 pidió a su hijo Anthony que comenzara a hacer los arreglos para una eutanasia programada, revelando que no quería prolongar su sufrimiento innecesariamente. El deseo de Delon de optar por la eutanasia fue en parte influenciado por la muerte de su exesposa, Natalie Delon, quien había sucumbido al cáncer de páncreas en 2021. La lucha de Natalie contra la enfermedad y su negativa a someterse a tratamientos que prolongaran su vida en condiciones indeseables reforzaron en Delon la idea de que una muerte digna era una opción lógica y humana. En un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz sin pasar por hospitales, inyecciones y demás, declaró en una entrevista televisiva. El deseo de Delon de recurrir a la eutanasia reabrió un debate en Francia sobre la legalidad y moralidad de la práctica, que sigue siendo ilegal en su país natal. Sin embargo, en Suiza, donde residía su hija Anushka, la eutanasia es legal y Delon expresó su deseo de trasladarse allí para cumplir con sus últimos deseos. Aunque la familia nunca confirmó si estos planes se materializaron, el tema de la eutanasia se convirtió en una parte integral de la narrativa de los últimos años de la vida de Delon. El ocaso de la vida de Alain Delon no estuvo exento de conflictos. En 2023, sus hijos Anthony, Anushka y Alain Fabienne se enredaron en una amarga disputa legal por la custodia y cuidado de su padre, quien para entonces ya estaba gravemente debilitado. La situación se agravó cuando los 3 hijos presentaron una denuncia contra Hiromi Rollin, la asistente personal y compañera de Delon, acusándola de maltrato psicológico y abuso de su posición para aislar al actor de su familia. El conflicto se intensificó hasta el punto de que un juez decidió colocar a Delon bajo protección judicial, designando a un guardián legal para supervisar su cuidado y tomar decisiones médicas en su nombre. Esta decisión fue tomada después de que el juez concluyera que las disputas entre los hijos de Delon no solo eran perjudiciales para el bienestar del actor, sino que también estaban obstaculizando el manejo adecuado de su salud y sus intereses patrimoniales. La situación llegó a un punto crítico cuando, durante una visita del guardián judicial en enero de 2024, se descubrió que Delon poseía una considerable cantidad de armas en su residencia, lo que provocó un allanamiento por parte de la policía. Se incautaron 72 armas de fuego y más de 3.000 municiones y se reveló la existencia de un campo de tiro en la propiedad. Aunque Delon no fue arrestado debido a su estado de salud, este incidente reveló la agitación y el caos que rodearon sus últimos años, marcando de manera inquietante los días finales de su vida. El deterioro de su salud, junto con las tensiones familiares y los conflictos legales, empañaron los últimos días de un hombre que, durante gran parte de su vida, había sido venerado como un ícono del cine. A pesar de todo, sus hijos anunciaron su muerte con un comunicado lleno de respeto y cariño, pidiendo privacidad en un momento de duelo tan doloroso. Alain Delon fue un hombre lleno de contradicciones, un actor de un talento excepcional, un seductor impenitente, un hombre de opiniones polémicas y un ser humano profundamente marcado por sus propias experiencias de vida. Su muerte no solo marca el fin de una era, sino también el cierre de un capítulo en la historia del cine europeo. A pesar de sus defectos y las controversias que lo rodearon, Delon dejó un legado cinematográfico que pocos pueden igualar. Su capacidad para encarnar tanto al héroe como al villano, su presencia magnética en la pantalla y su influencia en la cultura pop le aseguraron un lugar en la historia del cine. Aunque su vida personal estuvo llena de altibajos, es innegable que Alain Delon fue y seguirá siendo una figura fascinante y compleja, cuya vida y carrera continuarán siendo objeto de estudio, debate y admiración durante años. Y la gran pregunta, como siempre, es ¿de qué manera vos vas a recordar a esta leyenda? Una persona que ha tenido una vida, digamos, intensa. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.